Muy buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy en este nuevo capítulo de El Bot Consciente. Y hoy tenemos un programa muy especial con un tema de verdad tremendamente apasionante. Yo no tenía un real conocimiento del tema que vamos a hablar el día de hoy. Y debo reconocerlo, y esa es una responsabilidad personal. Y ahondando un poco más en ese tema, me doy cuenta que es una responsabilidad de cada uno de nosotros tener este tipo de informaciones en la mano, porque son tremendamente útiles a la hora de querer analizar el presente y querer ver qué alternativas hay para el futuro. Y el ejemplo de lo que vamos a ver el día de hoy es increíblemente valioso y tremendamente útil para todos nosotros. Entonces, sin estirar más la presentación, vamos a hacer pasar a la sala a nuestro invitado y a mi amigo Charlie, que ahí está. Hoy nos acompaña don Felipe Montiel, pero Charlie va a hacer las presentaciones de rigor. Adelante, Hola, amigo. buenas tardes a todos quienes nos escuchan el día de hoy. Realmente es un orgullo tener a un invitado del calibre de mi amigo Felipe Montiel, historiador chilote. Y, y digo del calibre porque soy fanático, si se quiere, o un chilote lover, enamorado de mi tierra, enamorado de todo de lo que significa su cultura, de la fuerza, del coraje de nuestros antepasados, del poder de nuestros antepasados. Y Felipe pertenece a la época donde nosotros simplemente éramos compañeros de colegio, no importaba si eras hijo del gobernador, si eras hijo del zapatero, si tenías zapatos plásticos, zapatos de cuero, lo que sea, éramos compañeros. Y indudablemente ese tipo de historia a uno lo marcan profundamente para siempre. De, de manera que nunca perecen esos sentimientos. Y por lo tanto, para mí, en lo personal, es un orgullo tenerte hoy día con nosotros, Felipe Montiel. Es un placer poder conversar con un amigo que hace más de casi 10 años que no tenemos contacto físico, y hace muy pocas horas atrás lo pudimos realizar por estas cosas mágicas del destino y la tecnología. Y estamos aquí compartiendo, así que por favor, preséntate frente a nuestro auditorio. Bien, muchas gracias. No sé si me escucha, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Perfecto, Bueno, Felipe. primero que todo, ¿cierto? Carlos, agradecerte esta posibilidad. Muy contento de estar en su programa, poder comentar un poco a la gente lo que son las historias vivas y propias de nuestro pueblo de Chiloé. Así que estamos para eso, para comentar una historia muy bonita, de esfuerzo, de sacrificio, como ha sido siempre la gente del sur, la gente muy sacrificada, sobre todo nuestra gente de Chiloé. Y comparto contigo, la verdad que nosotros nos criamos en un ambiente totalmente distinto, un Castro, somos de Castro, un pueblo pequeño en la época nuestra cuando éramos niños, donde claro, no había diferencia de ningún tipo, ni sociales, ni políticas, ni de nada, ni religiosas. Compartíamos los mismos destinos, el mismo futuro, creo que lo compartimos también, pensando ese futuro que vino después.
Unos terminamos estudiando, como en mi caso, en la Universidad de Concepción, saqué mi título de profesor de historia y geografía, y luego, cuando volví a mi tierra, quise aportar un granito de arena en lo que era la construcción de la historia de Chiloé a partir de nosotros mismos. O sea, comentar la historia de Chiloé hecha por nosotros. No queríamos que desde el centralismo nos impongan ciertos cánones para construir nuestra historia y comentar nuestros hechos históricos desde el punto de vista país, sino que queríamos hacerlo desde el punto de vista nuestro, con todo lo que eso significa. Así que hemos hecho un aporte en estos años, diría yo, mi generación, no hablo por mí, donde hay muchos escritores, ¿cierto? Mucha gente que ha hecho documentales, trabajos de investigación, en fin. Así que estamos por eso, y además, bueno, ya estoy muchos años en el Museo Municipal de Castro trabajando y aportando también ahí mi granito de arena en esa cuestión, y la gente que quiera ver la página web del museo puede visitarla, museodecastro.cl, y ver ahí una serie de documentales que hemos hecho nosotros los últimos años. Ahora que estamos a puertas del día 17, sábado a las 20 horas, de estrenar un nuevo documental que se llama La Goleta Ancud y la impronta chilota en la Patagonia. Sí, este programa, este tema, fue una inquietud de Charlie, que es lo que lo comentaba Felipe hace un rato. Y cuando me propuso el tema, yo empecé a estudiarlo, me metí a YouTube, y lo primero que salía era justamente una entrevista que le hicieron en un canal local con respecto al documental que se va a estrenar este sábado. Este sábado, ¿cierto? Sí. El sábado, sí. Entonces, por ahí, por allá, Charlie se movió y lo tenemos aquí el día de hoy. Se cruzaron los astros, como le decía. Entonces, para los que no saben, una vez que se terminó de anexar Chiloé al gobierno, al Estado de Chile, se produce esta travesía de enviar gente para colonizar y conquistar una tierra que era tremendamente inhóspita, pero tremendamente útil para cualquiera que llegara primero para agarrársela. Esfuerzos de varios los hubo. No todos lograron triunfar en el esfuerzo. De hecho, hubo varias muertes en ese camino. Pero la travesía de la goleta Ancud fue una hazaña tremenda. Y estudiando un poco el tema, viendo cómo se gestó esta idea, cómo se materializó, cómo se fabricó la goleta, la gente que formó la tripulación, y el esfuerzo que fue viajar desde Chiloé hasta el estrecho de Magallanes. También es una historia digna de una serie de Netflix, Así es, de una película, claro, guión de película, es una cuestión increíble. Gente que se fue ni siquiera con la comida para llegar al final, con la conciencia de que tenían que sobrevivir en el viaje, tener que cazar, tener que trabajarse la comida y llegar a trabajar allá. Entonces, es un esfuerzo increíble, y quería que por favor nos comente de qué se trata toda esta historia, que de verdad es una cuestión increíble. Mira, el viaje de la Goleta Ancud yo creo que es una epopeya muy importante de la gente de Chiloé, un ícono en la historia nuestra y la historia náutica, digamos, yo diría mundial. Pero hay que partir, ¿cierto?, diciéndole a la gente que en 1520 Hernando de Magallanes descubre el estrecho de Magallanes, y con eso un paso, ¿cierto?, entre el Atlántico y el Pacífico. Y fue, ¿cierto?, el primer intento, ¿cierto?, de circunnavegación del mundo, el primer periplo alrededor del mundo de esa época, y que fue financiado por comerciantes, porque fue la expansión del capitalismo inicial, en realidad. Y bueno, y Hernando Magallanes encuentra un paso entre estos dos océanos que se transforma después con el tiempo en la gran ruta, en el camino, ¿no es cierto?, que unía estos continentes, y que por lo tanto las tierras que estaban al norte de este estrecho, como en el caso de Chiloé,
estuvieron siempre en el gran circuito mundial del mundo que pasaba por Magallanes y por Hornos. Entonces habían intentos de dominar esa zona, de dominar el estrecho, y la corona española, a través del rey Felipe II, si no me equivoco, envía a Pedro Sarmiento de Gamboa, un español importante de la época, y que él vivió entre 1532 y 1592, y lo manda al estrecho a colonizar, digamos, a tomar posesión de ese lugar para la corona de España. Bueno, él tiene un intento colonizador y la gente tendrá que recordarse del nombre. Él funda dos ciudades en 1584, Rey Don Felipe y Nombre de Jesús. Y Rey Don Felipe, que duró muy poco, de muy corta duración, entre 1584 y 1588, se transformó en lo que se conoce como Puerto del Hambre, porque la gente, los 300 colonos que ya habían, se empezaron a morir de hambre, no encontraron comida, se empezaron a morir, y el último sobreviviente fue rescatado en 1590 por la Deleite, un barco inglés. Entonces quedó toda esta cuestión en la zona, y donde no pudo el español, sí pudo el chilote. ¿Por qué? Porque el chilote es hijo del rigor, es hijo de la lluvia, hijo del viento, del frío. Entonces estaba acostumbrado, ¿no es cierto?, a este sufrimiento en este archipiélago tan lluvioso que no le fue difícil adaptarse a una zona como la zona de Magallanes. De tal modo, ¿cierto?, que con el tiempo la zona del estrecho fue quedando, digamos, en el abandono, pero el naciente Estado chileno tenía siempre intención de poderlo incorporar. Y por eso es que se cuenta la historia de que O'Higgins, cuando muere en la hacienda de Montalbán en Perú. En Perú, en sus últimas palabras fueron Magallanes, Magallanes, lo que nos cuentan ahí. No sé si alguien diría eso, pero pensemos que así fue, y fue como que él tenía la idea de que esto se incorporara. Y ese guante lo recoge Manuel Bulnes Prieto, que fue presidente de la República entre 1841 y 1851. Y este presidente visionario le ordena a Domingo Espiñeira Riesco, que en aquella época, 1842, lo nombró intendente de Chiloé, que se construya en Ancud una embarcación que permita tomar el control y posesión del estrecho de Magallanes, de esas tierras que estaban prácticamente al arbitrio de cualquier potencia europea que pudiese controlar la zona. De tal modo que el intendente le ordena al capitán de puerto de Ancud, que se llamaba Juan William Wilson, la construcción de la goleta, que se hace con carpinteros de la zona, ¿no?, a usanza nuestra, con las maderas locales, qué sé yo, con algunas ayudas que llegaron de Valparaíso. El casco tenía también, era un casco reforzado con latón, en fin, con cobre. Láminas de cobre. De tal modo que esta goleta es el primer buque de guerra de la Armada de Chile, que de guerra tenía muy poco, un par de cañoncitos locos y nada más, pero era chiquita, pequeña, tenía de eslora, de largo, 15 metros 84 centímetros, de manga, de ancho tenía 3 metros 80, saquen la cuenta, de puntal, de altura tenía 2 metros 22 centímetros. Era una goleta muy, muy, muy pequeña. Entonces, claro, se ordena la construcción y la goleta se hace con sacrificio, con esfuerzo, en Ancud, y el día 21 de mayo de 1843 sale del puerto de Ancud y se coloca a la cuadra de Valcacura frente a Ancud, esperando buenos vientos, y zarpan el 22. El 22 zarpan y el año, digamos, de Ancud prácticamente, y el 24 de mayo de 1843 arriban al puerto de Alcagua. Al día siguiente, el día 25, se incorpora un personaje muy, muy, muy característico a esta expedición, que fue Carlos Miller Lorton, una persona que vivía en Curaco de Vélez, que era un práctico muy conocido de la zona y que había sido lobero, cazador de lobos en la zona, un tipo, digamos, que había recorrido la zona cazando lobos, huillines, en la zona de las Guaitecas y en la zona, cierto, del archipiélago de los Chonos, un tipo que se la sabía de memoria. había estado en buques balleneros, o sea, un tipo que se la sabía toda. Y eso fue el día 25, y el día 27 llegan a la cuadra de la isla de Quehue, ¿cierto? Estamos hablando de la comuna de Castro, en la provincia de Chiloé, y allí el padrecito, el curita, que se llamaba Alejandro Branche, le entrega a los viajeros algunas vituallas, un corderito por aquí, algunas cositas para que se puedan llevar algunas tablas, qué sé yo. Y esta gente, estos argonautas de la goleta Ancud, que eran 23 personas, solamente habían 2 mujeres,
Venancia Argueta e Ignacia Leiva, respectivamente, dos mujeres maravillosas, esposas de marineros de Lancud, zarpan a este viaje, ¿cierto? Yo siempre digo hacia la eternidad, porque se van sin saber qué iba a pasar. O sea, realmente se la jugaron. Y bueno, llegan a Puerto Americano, estamos hablando, ¿cierto?, cerca lindo de Ofqui, ¿no? Llegan a Puerto Americano, pueden navegar varios días, y se encuentran allí, fíjate, una cosa muy curiosa con algunos buques balleneros, donde ellos solicitan algunas cartas de navegación, porque no habían cartas de navegación. Entonces, era como ir así ciego, digamos, a navegar, cruzar el Golfo de Penas, que es tan siniestro, digamos, en la navegación, y poder llegar a la zona de Magallanes. Mira, los balleneros permiten que digamos, Bernardo Filippi, que también era parte de la expedición, copie algunas cartas, pero tampoco se las regalan. Así que eso, fíjate, está documentado, porque hace muy poco tiempo un amigo que tengo en Punta Arenas, que es historiador, que se llama Marcelo Mayorga Zúñiga, también descendiente de Chilote, él es profesor de la UMAG, encontró en Estados Unidos, haciendo una tesis doctoral, las bitácoras, esto hace muy poco, él publicó un libro hace muy poco, las bitácoras de estas personas, de estos buques que se habían encontrado con Lancud. Entonces ese encuentro está. Bueno, la cosa que ellos se hacen a la mar y quieren intentar cruzar el Golfo de Penas, que es tremendamente bravío. Y cuando estaban cruzando el Golfo de Penas, sufren un problema mayor, que fue la rotura del macho del timón y algunas tablas del casco. Por lo tanto, el capitán William, pensando que iba a zozobrar, que se iba a hundir la goleta, ordena regresar y hacer un viraje en U, en pleno Golfo. Una situación marinera muy delicada, lo logran, llegan a duras penas nuevamente a Puerto Americano, ¿cierto?, a refugiarse, y allí viene la segunda hazaña dentro de la misma hazaña, que yo digo la segunda historia dentro de la propia historia. Se ponen a conversar entre ellos qué pasaba, qué podemos hacer. No había repuesto. ¿Cómo reparamos el macho del timón? Es imposible hacer. Deciden volver a Chiloé en una chalupa, donde vuelven 6 u 8 marineros con Bernardo Filippi, y también Jorge Mabón, creo que también vuelve, otro miembro de la expedición, y hacen 300 kilómetros a remo en una chalupa hasta Dalcahue. Entiendo que la chalupa la hicieron para el viaje. Una Claro, vez que quedaron ahí botados. Claro, trajeron la chalupa de vuelta hasta acá, navegando 300 kilómetros a remo, van a Ancud, traen los repuestos y vuelven otra vez 300 kilómetros más a remo y vuelven otra vez a reparar la embarcación y se hacen, ¿cierto?, a la mar y logran cruzar el estrecho, y el 21 de septiembre de 1843 izan el pabellón nacional en el estrecho, en Punta Santa Ana, y se funda allí el Fuerte Bulnes. Y ahí viene un hecho, diría, curioso de la historia, porque al día siguiente aparece una fragata francesa, la Phaeton, que aparece y enarbola pabellón francés. Pero aquí viene una cosa que hay que dejar en claro en la historia. No tenían intención los franceses de controlar el estrecho, sino que enarbolan su bandera, y el capitán Juan William Wilson le ordena, ¿cierto?, de que bajaran el pabellón, porque esas eran tierras chilenas, porque habían tomado posesión del estrecho Magallanes a nombre del Estado de Chile. El capitán de la Phaeton le dice que sí, no hay ningún problema, tienen un par de cartas, y la misma Phaeton, para que no se diga que hubo un problema allí, la misma Phaeton trajo a Chile, digamos, lo llevó al paraíso, ¿no es cierto?, el acta de toma de posesión del estrecho de Magallanes. Y allí esta historia, oye, tiene una situación muy particular, porque de ahí en adelante viene todo un proceso migratorio hacia la zona de la Patagonia. La goleta de Ancud es el acicate para el control de Chile de vastos territorios, porque acordémonos, ¿cierto?, que hasta bien avanzado el siglo XIX, la parte del otro lado del Atlántico, al sur era chileno. El tratado de 1881, ¿cierto? Antes del tratado de 1881 era en territorio chileno, o sea, Río Gallego, toda esa parte era chileno, en fin. Bueno, por lo tanto, digamos, se produce aquí este hecho tan trascendental de la llegada y la incorporación de Magallanes, y es la primera de la historia que se incorpora un territorio sin disparar un solo tiro. Aquí no hubo muerte, no hubo flagelación, no hubo nada, y quizás por eso no es recordado,
porque no hubieron muerte, no hubo genocidio, no hubo nada, fue una cosa impecable, resultó espectacular, se incorporó todo esto, fue una hazaña tremenda del pueblo chiloé, con su gente, con sus marinos, con sus constructores de embarcaciones, y luego viene todo este proceso después de poder, digamos, en la zona de Magallanes, incorporar todo el tema de la ganadería lanar que viene a partir de 1880. Pero, digamos, Punta Arenas surge en 1848, se funda Punta Arenas 5 años después de la llegada de la goleta Ancud. Y bueno, Punta Arenas fue una prisión, la gente no sabe, fue un lugar donde llevaban políticos relegados y todo el tema. La gente puede ahí después leer mucho más historias de Magallanes que son muy sabrosas y particulares respecto a la fundación de Punta Arenas en sus primeros años. Y por lo tanto, de allí en adelante... Felipe, ¿me permite hacer un...? No, termino con esto nomás. Y de ahí en adelante viene todo un proceso, como yo te digo, que logra mayor intensidad a partir de 1868, cuando Óscar Vial-Toro, que era gobernador de Magallanes, ordena la llegada definitiva de colonos chilotes a la zona. Eso, prácticamente. Perfecto. Yo quisiera complementar, digamos, la historia que muy bien Felipe narra, que es su especialidad en realidad, que la goleta iba a ser nombrada iba a tener el nombre del presidente Bulnes. Un acto de generosidad de él, ¿no es cierto?, es desistir de este nombramiento y le otorga, digamos, a la localidad chilota de Ancud, ¿no es cierto?, ese privilegio. Lo cual habla de una mirada de país muy distinta a lo que tenemos hoy en día, este chacoteo político que tenemos hoy en día, valga el comentario bastante al pasar. Y el otro detalle importante es que aquellos que no conocen, ¿no es cierto?, lo que significa navegar por los canales del sur de Chile, que son verdaderos laberintos, complejos de navegar por las distintas corrientes donde entra el Océano Pacífico, golfos, y una serie de situaciones que hacen de este viaje una epopeya como tal lo nombra Felipe. Estamos hablando de casi 2.300 kilómetros de recorrido entre el puerto de Ancud y Punta Santa Ana. Por lo tanto, no estamos hablando de cualquier viaje. Estamos hablando de 1843. No hay tecnología, no hay logística posible para entregarle la vitualla en el camino, como hoy día se puede hacer fácilmente cuando estas embarcaciones, ¿no es cierto?, navegan por deporte prácticamente la isla de Chiloé y sus alrededores. Estamos hablando de un contexto completamente distinto y estamos hablando del espíritu humano, cómo se puede superar constantemente a pesar de todas estas dificultades que también Felipe narra. Solamente era para complementar, Felipe, digamos, todo lo que tú estás narrando. Sí, mira, yo quisiera aprovechar hoy día el programa para que rindamos un pequeño homenaje a los tripulantes del Ancud. Yo creo que es bueno nombrarlos a ellos. ¿Cuáles fueron? Lo voy a leer. Encontré un libro donde están todos los nombres, lo voy a leer. Adelante, por favor. Esta es la tripulación del Ancud. La conformaba las siguientes personas: capitán Juan William Wilson, teniente de artillería don Manuel González Hidalgo, para que noten los apellidos, sargento y naturalista don Bernardo Filippi, piloto segundo Jorge Mabón, sargento segundo don Eusebio Pizarro, cabo de artillería José Hidalgo, artilleros Cipriano Jara, Valentín Vidal, Manuel Villegas, Pascual Riquelme y Lorenzo Soto, marineros Lorenzo Aro, Ricardo Didimús, José Santa Ana, Remigio González, Jerónimo Ruiz, José Víctor, José María Yáñez, Carlos Miller, Manuel Alvarado y Horacio William, que era el hijo del capitán, que solamente tenía 15 años. Y también formaban parte de la tripulación del Ancud, las que ya nombré, Venancia Algueta e Ignacia Leiva, que eran esposas de los marineros Jara y Vidal. Esa era la tripulación de la goleta Ancud, la que tomó posesión de todo el estrecho de Magallanes, y hoy día, si esos territorios son chilenos, es gracias a esta gente, a su perseverancia, a su esfuerzo, en una circunstancia que les tocó vivir, y lograron con éxito una hazaña, como yo digo siempre, sin disparar un solo tiro. A mí me llama mucho la atención para la gente que vea esto a posterior. Eso, mire, justamente ahí aparece un amigo en el chat que dice:
estoy embobado. ¿Es posible repetir las medidas de la goleta Ancud, por favor? Es que Sí, claro. justamente a eso quería llegar. Bueno, la goleta Ancud, que de goleta tenía muy poco y de guerra menos, un cañoncito, tenía un piedrero adelante que tiraba piedras adelante. Un cañoncito chico que tiraba piedras y otro cañón más que llevaban ahí. Bueno, la goleta tenía las siguientes dimensiones. De largo o eslora, como se conoce en términos náuticos, tenía 15 metros 84 centímetros. De manga tenía 3 metros 80, no era muy ancha. Y de puntal 2 metros 22 centímetros. Esa era la goleta Ancud, son las dimensiones. Bastante pequeña, hizo esta tremenda hazaña. O sea, una goleta Por muy favor, chiquita. para los que no sean de la zona, para la gente que es de allá, viendo cómo es la geografía y cómo se comporta el mar allá, yo sé que allá sienten admiración, sienten un montón de cosas al respecto, pero para los que somos más para el centro de Chile, o ya de Puerto Montt para el norte, uno no dimensiona qué es cruzar el Golfo de Pena. Yo crucé el Golfo del Corcovado y en una barcaza de transporte de vehículos y ya da cuco. Entonces, Y con tiempo bueno seguramente. en verano. No te olvides que este viaje se hace en pleno invierno. En pleno invierno. Entonces, para la Es gente una locura. vea esto a posterior, por favor, hagan el ejercicio de contar 15 pies de largo y 4 metros de ancho. 4 pies de ancho. 3 metros 80 tenía, casi 4. ¿Sí? 4 pasos no muy largos. Y crucen un lugar donde hay, en invierno sobre todo, olas de 10 metros. Yo creo sí, 4, 5, 6 metros, 7 metros, olas, sí. 4, 5, 6 metros. Pero el viento terrible. En una goleta de madera, claro, en una goleta de madera de esas dimensiones, 22 personas, para dimensionar el nivel de compromiso que tenía esta gente, es una cuestión increíble. No, hay que pensarlo de esa manera para aquilatar el valor que tuvieron ellos al hacer al acometer esta empresa, una cuestión increíble, de verdad increíble. Y después viene la resistencia que tuvieron para adaptarse al lugar y poder quedarse allí y formar una colonia en Fuerte Bulnes, organizar el Fuerte Bulnes, construirlo y después, cierto, el año 48, 1848, fundar Punta Arenas. Entonces, claro, es un tremendo esfuerzo. La goleta hizo un par de viajes después, y después, bueno, fue desguazada, se perdió en el tiempo, pero hizo un par de viajes más. O sea, no fue el único viaje que hizo la goleta. Pero lo curioso de esto y lo tremendo de esta expedición es que fue en invierno, pleno invierno. O sea, se arriesgaron, digamos, por un Estado, y yo lo quiero decir con todas sus letras, que jamás ha reconocido esta historia como tal. Fíjate que esta es una historia que se comenta mucho y se conmemora muy fuerte en Punta Arenas el 21 de septiembre, donde se hace un acto maravilloso ahí al lado de la costanera, pero fíjate que incluso acá en Chiloé se conmemora muy poco. En el último tiempo nosotros hemos hecho harto hincapié en esto, y hubo un intento hace como 2 años atrás de un diputado, senador, no me recuerdo, de declararlo feriado. Mira, dio resultado, pero fue hecho feriado por una vez. A mí cuando me entrevistaron, yo justamente lo dije, yo dije, espero que no sea una burla más. Y resultó ser una burla más, porque al final lo hacen feriado por una sola vez y nunca más. Entonces, este es un país, claro, pero si fuera una guerra, ¿no es cierto? Ahí estamos haciendo el feriado, ¿no? Conmemoramos las batallas, las guerras, las muertes, pero en este caso en particular, que es una hazaña gloriosa, hecha por un pueblo con humilde, digamos, como es la gente de Chiloé, como somos nosotros, pero además de eso, de sacrificio, de garra, de temple, y sin disparar un tiro, sin matar a nadie, sin ofender a nadie, se toma posesión de una zona que hoy día entrega una inmensa riqueza a este país. Una riqueza no solamente la diversidad cultural que formó Magallanes con la llegada de colonias extranjeras que llegaron a la zona, sino también con todo lo que pasa después. Yo creo que Magallanes lo que tiene dices, su particularidad. yo creo que lo que dices tú, Felipe, digamos, extrapola un poco el comportamiento de los chilenos en general con nuestro terruño, porque si esto hubiera ocurrido en Argentina, créeme que la goleta Ancud hoy día estaría, en vez del obelisco, puesta en la 9 de julio, y si hubiese sido una proeza griega, créeme que estaría dentro del ideario mitológico.
Entonces tiene que ver un poco con nuestra forma de ser. Creo que esto es absolutamente una radiografía, ¿no es cierto?, no sé si de la falta de interés, del poco valor que se le asignan a este tipo de epopeyas que se repiten Yo creo más de que una vez. también Obviamente eh, esta es particular, por cierto. mm, yo creo que también pasa porque Chile es un país muy centralizado, entonces siempre todo se centraliza en Santiago y alrededores y la región prácticamente no existe, o sea, es una realidad y esa realidad es una cuestión que lamentablemente repercute después cuando tú quieres hacer acciones en que puedas relevar estos hechos. Sin embargo, nosotros acá en la zona lo estamos haciendo. Hemos estado trabajando bastante fuerte esta temática con algunos otros historiadores locales y tenemos bastantes documentos sobre este trabajo, sobre la toma de posesión del estrecho, sobre Magallanes. Hay unos documentales que lo puede la gente ver en YouTube. Hay uno que se llama Nostalgia de la Patagonia, otro que se llama El llanto del Báquer, que es otra historia, porque otra historia relacionada también con la gente chiloé, ¿no? Los chilotes en la isla de los muertos, lo que es Caleta Tortel, ahí donde quedaron abandonados, ¿cierto?, por la compañía explotadora del Báquer, gente de Chiloé, y murieron 57 personas allí. Eh, bueno, en fin, es toda una historia de sacrificio. Después vienen las huelgas del año 19 en Natales, la rebelión de los tirapiedras, después bueno, la huelga del 21 en Argentina, en Santa Cruz, donde la gente chiloé, muchos chilotes son fusilados a manos del ejército argentino. Y lo que acá se dijo en Chile era que eran bandidos arrancados de las cárceles, que eran comunistas, rojos, decían las noticias de la época, y eran gente que trabajadora de Chiloé, que le hacían cavar la tumba y luego lo fusilaban. O sea, es una historia tremenda la de nuestro pueblo y comienza con la Boleta Ancud. La Boleta Ancud, el punto de partida para conocer un montón de historias que están todavía ahí dando vueltas y que todavía no tienen justicia. Entonces, qué decir después también del atropello que ocurre con las etnias de la Patagonia, que prácticamente son exterminadas. O sea, hay toda una situación que viene después y que es digno de analizar. Pero en este viaje en particular que estamos viendo, en esta epopeya, yo creo que es muy importante que se dejen claro que aquí no se disparó un tiro, que acá se conquistó toda una zona, se tomó posesión de un lugar estratégico para el Estado chileno y se incorporaron vastos territorios para la economía nacional, hecho por un grupo de personas valientes, yo diría, incluyendo las dos mujeres, Venancia Elgueta y Inés Leiva, que se atrevieron a acompañar a sus maridos y llegaron a la zona. Después llegaron más mujeres, ¿cierto? Y se fue construyendo toda la zona de la Patagonia, de tal modo, ¿cierto?, que entre 1894 y 1899 viajaron a la zona desde Chiloé 500 personas, porque ya sabían, y comenzó un proceso migratorio tremendamente potente, donde se abren los establecimientos ganaderos a partir de 1880, que se abren las primeras explotaciones ganaderas, y luego de eso, ¿cierto?, viene todo en los viajes, el periplo chiloense a la Patagonia, donde, por ejemplo, Chiloé viene siendo padre y madre de muchos pueblos en Chile y Argentina. Y aunque de repente no se reconozca, es la realidad. Por ejemplo, Punta Arenas surge en 1848, Porvenir en 1894, Natales en 1911, Río Turbio, esta mina carbonífera en el Turbio en 1942, Río Gallego en 1885. Río Grande en 1921, Ushuaia, que era un penal, digamos, en Tierra del Fuego, surge en 1884, y allí estuvo presente el chilote, en todos sus lugares. Entonces, en la zona quedó una reserva de identidad muy potente, donde yo siempre digo, mira, si uno tomara en cuenta la población de Chiloé actual, que debe ser cerca de unas 180.000 personas, por ahí, más o menos, y lo compara con la población chilota o descendientes chilotas que están en Argentina, en Comodoro, en todos estos lugares, hay más de 1 millón de personas en la zona. O sea, Sí. imagínate si esa gente votara, Bueno, imagínate si esa fuerza que tuviera derecho a voto, ¿qué pasaría? O sea, yo lo te que, digo, lo mira, que, es así. lo que conversábamos antes del programa, que, pucha, yo viví en Punta Arenas una muy linda temporada de mi vida, conocí gente increíble en ese momento, y se sabía que había cruces familiares entre gente de Río Gallegos, que era la ciudad de paso que uno tenía que pasar desde Punta Arenas si no quería seguir hacia el norte, y Punta Arenas. Lo mismo con Ushuaia. Había familias comunes. Y eso no era suerte, no era azar, era una consecuencia de un proceso que venía de mucho antes, de familias completas que se fueron a colonizar
toda esa zona. Mira, hay tremenda historia de esfuerzo y de sacrificio. A mí se me ocurrió hace unos años, el 2010, publicar un libro que se llama Historias de Viajeros, tiene como 600 páginas, y son 60 relatos de gente que viajó a la Patagonia, muchos volvieron. Lamentablemente alcancé a hacer una sola pata de ese libro, entrevisté varones al principio, el resto, la segunda etapa eran mujeres, alcancé a hacer algunas entrevistas, pero nunca logré financiamiento, fíjate, de estos proyectos que tú postulas, de estos proyectos de cultura que se entrega el Estado, nunca logré financiar esa segunda parte. Bueno, quedó ahí trunco, pero recogí historias maravillosas. Mira, yo recuerdo una historia que recogí de un señor acá de la isla Boygue, de apellido Awil Yeukun. Siempre me cuento esa historia porque es una historia muy potente de vida y creo que la gente se puede imaginar. Él tenía 14 o 15 años cuando él decide ir a trabajar a la Patagonia. Estamos hablando de bueno, la década del 50 más o menos, del 40, 50 por ahí. Y resulta que él se va a la zona de la Patagonia y lo lleva un señor de apellido Corbett que vivía en la isla, y le dice, bueno, yo cuando sea más grandecito te voy a llevar a la Patagonia, y lo lleva. Y él, la abuelita le regala un ponchito, va prácticamente con lo opuesto, siendo un niño, ¿no? De mucho esfuerzo, sí, porque eran niños que se criaban en el campo, y se va a la Patagonia y escogen la ruta de Aysén, porque el Chilote emigró después por dos rutas migratorias, por la ruta de Aysén, Puerto Piedra antiguamente, Puerto Chacabuco después, y la ruta de Punta Arenas, donde la línea de vapores de la época, el Villarrica, el Viña del Mar, el Osorno, el Navarino, que son últimos, digamos, pero antes tuvo el Colo Colo, el Atlas, el Guandá, qué sé yo, un montón de barcos, y él se fue en barco para allá, y se fue con este señor, y cuando llegan a la parte de Coyhaique Alto, después de un tremendo sacrificio, de dormir a la intemperie, todas estas cosas, el gendarme que está en la frontera argentina no lo quiere dejar entrar porque es muy cabro chico. Entonces, este señor, fíjate, de apellido Corbett, le cambia al gendarme un revólver Colt por un caballo. O sea, él le da un Colt y el argentino, ¿cierto?, le da un caballo y deja pasar a este chico, y este niño se va con él, digamos, cruzando toda la Patagonia en un viaje que duró como 2 meses a la intemperie, con tremendo sacrificio, y llegaron a una estancia de un señor que se llamaba Constantino Braña, que era un español que tenía una finca y tenía ahí todo su establecimiento ganadero, una estancia ganadera. Y cuando él llega allí, en aquella época, los viajeros que llegaban a estas estancias podían perfectamente quedarse en un puesto varios días sin ningún problema. Carneaban un cordero, lo asaban, solamente tenían que colgar el cuero. Era como una cosa, una regla en la zona de la Patagonia. De tal modo que cuando llega allí este niño, a los 2 o 3 días, dice que él estaba ahí en un cuarto que le habían dejado unos cueros para taparse, cuando este señor Corbett le dice, mira, hijito, hasta aquí nomás llegamos, tú te quedas aquí y yo sigo mi camino. Y lo abandonó, ¿cierto? Cerca de Puerto Deseado, en una estancia, lo abandonó con 15 años, un niño, lloraba a mares, acordándose de su tierra de Chiloé, y bueno, Constantino Braña, que era un hombre muy, muy buena, de buen corazón, tenía 2 hijos más o menos de la edad de él, entonces lo recibieron en la casa, lo criaron como un hijo, y él estuvo como 10 años viviendo con ellos. Él siempre decía que el español Braña le decía, no te preocupes, a Will, decía, cuando ya sea más grandecito, va a ir a conocer Puerto Deseado y acompañar a los chicos cuando vayan a dejar las ovejas, digamos, al puerto. Bueno, fue así nomás. Él se crió allí, y fíjate que cuando el español quiso regresar a España por un tiempo de vacas flacas en la zona, le dice a él, mira, a Will, yo tengo todo listo con el abogado en Buenos Aires para que te pase como hijo mío. Yo tengo una finca en los alrededores de Madrid. Yo soy una persona que tengo mucho dinero y quiero que tú nos acompañes porque tú eres un hijo más para nosotros. Mira, lo cuento con emoción porque realmente eso relata cómo es el sacrificio de nuestra gente. Y cuando yo lo entrevisté a él hace muchos años en la isla de Boygue, estaba con todos sus nietos, mientras yo lo entrevistaba con una grabadora de las antiguas, y él me dijo, mira, don Felipe, si yo me hubiese ido a España, estos niños que están aquí nunca habrían nacido. Y es la gran realidad. Y me tocó después, con el tiempo, despedirlo cuando murió.
Entonces fui a la isla a hablar de él en la iglesia y hice un gran discurso despidiendo a este viajero chilote de la Patagonia, como lo he hecho con toda la gente que me acompañó a mí en mis libros y en mis trabajos, digamos, con mi gente en los campos, y ha sido así parte de mi vida. Entonces, la vida de esta gente, este sacrificio que hizo la gente de Lancú y la gente de Chiloé, ha sido una epopeya, un esfuerzo de toda una vida yo diría, de abandono, que en los últimos años, los últimos tiempos, 30, 40 años, ha tratado de alguna manera de aplacarse, pero que se mantiene todavía esa situación siempre de olvido, con un territorio que al Estado chileno le dio mucho en el pasado y le sigue dando también el día de hoy. Para ponerlo en contexto, dale, Charlie, dale. No, es que hay un detalle importante para complementar, digamos, la historia de la goleta Ancú, que es finalmente el título central de este programa. Que cuando llegue, o sea, al llegar a la Punta Santana, se transforma en el Fuerte 1, y lo que hemos estado ahí, eso queda como a 58 kilómetros al sur de Punta Arenas, más o menos, ¿no? Si no mal no recuerdo, estuve en alguna oportunidad ahí. Así es. Y si bien es cierto, tiene una mirada privilegiada al estrecho de Magallanes, la verdad que los vientos y las condiciones climáticas son insoportables. O sea, es difícil pensar que ahí puedes establecer una ciudad, un poblado, lo que sea. Por lo tanto, ahí hay otro elemento, ¿no es cierto?, que probablemente no habíamos olvidado. Y la razón, efectivamente, que produce que 50 y tantos kilómetros más al norte, en Punta Arenosa, se construye la ciudad de Punta Arenas. Ahí me gustaría que complementáramos esos datos, porque en realidad vamos redondeando la historia. Y creo que ese dato es clave, Felipe, con respecto a a la zona de lo que era el Fuerte Bulnes, en los términos climáticos a lo que me refiero. Punta Arenas es rico de vivir cuando llegué yo el 90, porque había gas en todas las casas y era calentito. Pero en esa época no había leña seca, no había nada. Puros árboles, puras lengas dobladas y húmedas. No tiene que haber sido nada muy agradable. Don Felipe. Bueno, le costó mucho adaptarse, o sea, al principio, costó mucho adaptarse al principio los tripulantes de Nancú. Bueno, tuvieron que cortar bastante leña para levantar el fuerte, que eran de empalizada, un fuerte totalmente construido en madera, construyen la iglesia, construyen el fuerte, algunos pozos, luego instalan sus cañones, sus baterías, y bueno, se mantienen allí, ¿cierto?, con tremendos sacrificios. Si estamos hablando septiembre, un mes bastante frioso en Punta Arenas. Así que, no, bueno, yo creo que es un esfuerzo tremendo que hace esta gente por incorporar esa zona, y lo logra con éxito, digamos. Y como yo dije antes, donde no pudo el español con Sarmiento Gamboa, sí pudo la gente de Chiloé, digamos, a incorporar esa zona y quedarse allí, hacer un esfuerzo muy grande. Así que nosotros, digamos, desde acá, homenajeando a la ANCUD, digamos, de alguna forma, el día 17 presentamos un documental en algunos canales de cable local, y desde Chillán hasta Coyhaique más o menos, que justamente se llama la goleta Ancud y la impronta chilota en la Patagonia, porque bueno, la goleta llega ya, pero también hay un tema cultural importante de la gente de Chiloé que se va a la zona, y que costó muchísimo, porque al principio igual nuestra gente fue muy discriminada, muchos trabajadores negaban su origen al principio, su condición, porque igual siempre fue así, digamos, era una situación bien particular la que vivió nuestra gente, pero con el tiempo se fue consolidando una cultura, porque la cultura chiloé es una cultura que se expande, y bien lo sabe Carlos, de que el chilote donde vaya lleva consigo su imaginario, lleva su cultura, lleva sus cosas, lleva su milcao, lleva su curanto, su chapalele, ¿no? Lleva su música, lleva siempre eso. Entonces, la cultura chiloé es una cultura que se expande. Y ¿sabe qué es lo que más hermoso de esto? Que una cultura que se basa principalmente en la humildad y en el trabajo colectivo, logró imponerse en un vasto territorio. ¿Y por qué digo en un trabajo colectivo? Porque la goleta Ancud fue un trabajo en minga. El pueblo de Ancud trabajó para la construcción de la goleta. Cuando lo echaron al mar, toda la gente salió a despedir la goleta. La gente ayudó a hacer la minga de tiradura de lancha del Ancud cuando se fue.
Nosotros somos hijos del rigor y por lo tanto siempre hemos trabajado en minga. Y la minga, para la gente que no sabe, es la manera de trabajar de nosotros, ¿cierto? De ayudarnos mutuamente sin pedir nada a cambio. Entonces la gente antiguamente le regalaba trabajo al vecino y el vecino después se lo devolvía. Se hacían mingas para todas las cosas, para hacer casas, para construir embarcaciones, para sembrar, para todo. Entonces fue la manera del chilote de surgir. Donde no había dinero, ¿cierto? El trueque fue importante y la minga tomó gran importancia. Entonces, lo que siempre hemos dicho nosotros desde Chiloé, que es que el chilote debe mantener en el tiempo el espíritu de la minga, porque eso es lo importante. Es decir, mantenernos en el tiempo, mantener la minga como el espíritu de la minga no debe morir. Cuando el espíritu de la minga muera o perezca alguna vez, entonces nuestra cultura habrá perdido la batalla. Mientras eso no ocurra, seguiremos siendo chilote. Hay que ser chilote en los tiempos modernos. No significa que uno se apañe hacia el pasado, se arraiga hacia el pasado. No, hay que construir futuro, pero también, ¿cierto?, pensando en lo que hicieron nuestros antepasados, con nuestro sacrificio, pero también, ¿cierto?, pensando que la minga es el gran objetivo que nunca el chilote debe perder. Es el trabajo solidario que incluso el país debe recuperar, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo hoy día de esta pandemia mundial Exacto, nivel 1, donde la gente se tiene que ayudar mucho más. Tenemos que hacer mejores vecinos, mejores amigos, ayudarnos unos con otros, porque esa es la única manera de salir adelante, tal como lo hizo esta gente en el pasado, ¿cierto? Tal como construyeron su vida, sus tremendas iglesias, con años de sacrificio, ¿cierto? La gente de Chiloé, lo mismo tenemos que hacer nosotros hoy día a nivel de país, donde tenemos que dejar de lado todas las divisiones y construir un futuro mucho mejor. Tal vez es un sueño que uno tiene, tal vez es, digamos, una quimera lo que uno tiene, lo que uno está diciendo, pero yo creo que la esperanza siempre tiene que estar en el ser humano y los ejemplos de vida como que dio la gente de Lancud, yo creo que uno los tiene que imitar, porque realmente eso le da el sentido a la vida y habla del hombre como un ser humano, ¿no es cierto?, con un potencial tremendo que puede vencer cualquier adversidad cuando se lo propone. así es. Mira, yo creo que tus palabras deben calar a muchos de los que nos han escuchado hoy día profundamente en un tiempo donde la comodidad, la zona de confort, el consumo y la queja y la victimización permanente han sido la carta de presentación de muchos. Cuando nosotros decidimos con Guillermo abordar este tema de la goleta en Cuba, en un principio lo íbamos a hacer nosotros así con el desparpajo de alguien que simplemente tiene puro corazón, ¿no? Pero evidentemente surge esta posibilidad de conectar y concatenar con un querido amigo como Felipe y que su expertise es justamente la historia, pero no con el afán de victimizar, porque yo nunca escuché a un chilote victimizándose por lo que vivió en la Patagonia en términos de la esquila, que es un trabajo duro en sí. El mismo viaje ya es duro. El trabajo de la esquila, para los que algo saben del tema, es un trabajo durísimo, y no obstante esa gente llegaba a su tierra con un orgullo, con una dignidad, pero absoluta. Estoy hablando de la dignidad real, no de la dignidad politizada, por favor que se entienda. Con un temple, con un carácter, del cual yo obviamente he hecho gala en los momentos más difíciles de mi vida. ¿Ah? Todos hemos tenido momentos difíciles, pero no nos victimizamos. Íbamos al colegio con viento, lluvia, tronara, nevara, hiciera los climas de Chiloé tan diversos, ¿no? Nunca lograron amilanar nuestro espíritu, por el contrario, eh, la poesía, la música, la celebración, la talla, la buena onda, el compartir, la minga, todos estos elementos son, yo diría que producto también de todas estas dificultades. Es decir, la dificultad en sí misma comporta también una enorme ventaja, porque ventila el ego de las personas de sentir, no, es que yo tengo que estar cómodo, no, porque yo me merezco esto, no, gánatelo viejo, gánatelo, como se lo ganaron nuestros antepasados, con sudor, con lágrimas, con mucho sacrificio, levantaron ciudades, han levantado una cultura que perdura hasta el día de hoy, gracias a esa gente. Porque si este mismo sentir que tiene hoy día esta ciudadanía o este pueblo, no hubiéramos construido absolutamente nada. No se hubiera construido absolutamente nada, no hubieran habido goletas en Cancún, no habría nada. Estaríamos comiendo en este minuto nuestras miserias
y comiendo piedra. Gracias a esos viejos, gracias a esos antepasados, con ese calibre de sentimientos que tenían, con ese calibre de fuerza y de valentía, lograron construir lo que hoy día disfrutamos y que nosotros inclusive hasta nos damos el gusto de desdeñar livianamente por desconocer nuestra historia. Esa es la relevancia de la historia de la Goleta Ancud. Permítanme que lo diga con esa fuerza, ¿no? Pero creo que es necesario que la gente se empape de ese sentimiento y dejar de sentirse víctima y pobre de la vida. ¿No? Y lo otro Sí. que si gente nacida en esta tierra fue capaz de hacer ese tipo de hazaña, ¿qué nos detiene a nosotros para hacer algo parecido? Nada. Con nada. mejores condiciones. Y con mejores condiciones. Pero ¿qué nos detiene a nosotros para hacer algo de ese tamaño, de ese calibre? Y sin pedir ayuda extra que de repente no son tan necesarias, sino que basta con el espíritu de valentía, de coraje, de camaradería. Yo creo que el tiempo que viví en Punta Arenas, la impronta que tiene Punta Arenas, siempre yo dije, es difícil entrar en un grupo en Punta Arenas porque el clima determina. Estos son bolas mías. El clima determina mucho en cómo se comporta la gente y cómo se desenvuelven en su vida. Entrar a un círculo en Punta Arenas cuesta bastante porque el entrar a un círculo significa entrar a la casa de alguien. Lo mismo cuando alguien quiere unirse al clan de uno. Pero una vez que se abre esa puerta, el sentimiento de camaradería, el sentimiento de colaboración, el cariño por el otro y las ganas de aventurar y de hacer cosas, eso al menos yo lo viví. Y reconociendo que hay un montón de colonias europeas o de otros lados que viven en Punta Arenas, esa impronta es chilota. Sí. Esa impronta es propia chilota. Bueno, al principio yo siempre digo, o sea, al final la sociedad magallánica al final tiene que reconocer a esta etnia. Costó, fue difícil, pero yo diría creo que hoy día hay un reconocimiento. En el pasado fue complicado. La gente chiloe era mal mirada porque nuestros abuelos eran gente humilde, ¿no es cierto? Muchos no sabían leer ni escribir. A veces los mismos estancieros aprovechaban de estas situaciones. Y muchos negaban su condición de origen, negaban su lugar, no decían de dónde eran, por vergüenza, por el maltrato, siempre se dio. Pero con el surgir del tiempo, las comunidades van cambiando. Y como lo dijo por ahí un amigo, que siempre lo recuerdo, Vladimiro Mimisa Cárcamo, que está en Punta Arenas, a quien le mando un saludo a través de este canal, dijo siempre lo siguiente, en un discurso que le escuché en Punta Arenas para un aniversario de la Goleta Ancud. Dijo, bueno, el chilote que vive hoy día no es el mismo del pasado. Los chilotes hoy día, las familias chilotas, los hijos estudian las mejores universidades, se preparan, gente preparada, no fue en el pasado. Y por lo mismo, esa situación se fue imponiendo con el tiempo y hoy día puedo decir con mucha fuerza que hay un reconocimiento total a la gente de Chiloé en Magallanes. Nadie no podría negar que allá quedó una reserva cultural muy importante de la gente de Chiloé. Y fíjense ustedes que si no es por esta hazaña, obviamente esos territorios podrían haber sido de cualquier otro estado distinto al estado chileno. Y lo digo porque además hubo un intento anterior a la Goleta Ancud. Fíjense ustedes que en el año 1768 se construye una goleta también, que fue la primera goleta que se construyó con esta idea de intentar este viaje, que fue Nuestra Señora de Montserrat, que fue construida cuando Carlos de Berenguer era gobernador de Chiloé, y el piloto Francisco Machado, que fue encargado de hacer esta idea de goleta, de barco, de viaje, y su expedición fracasó, digamos, ¿no? Se le llamaba también el Águila, ¿no? A esta señora de Montserrat. Y bueno, la expedición duró un par de meses nomás y fracasó, no pudieron llegar a Magallanes. Entonces, este intento de la Goleta Ancud fue una hazaña, ¿no?
hecha en invierno, con todo lo que significa, y lo que viene después, ¿no? Lo viene añadido después, porque hoy día, no sé si la gente conoce, pero el ícono más importante de Chiloé en relación a su fiesta religiosa es la fiesta de Jesús Nazareno de la isla de Caguash, donde mucha gente va a peregrinar, ¿cierto? Es una imagen de Jesús Nazareno que trasladó desde Tenaún el fray Hilario Martínez, franciscano, en el año 1778. Y desde esa época hasta el día de hoy nunca se ha dejado de hacer, de conmemorar la fiesta, de alguna manera. La gente se las arregla. Es la fiesta de los 5 pueblos, porque 5 pueblos se disputan esta imagen y al final en una competencia de remeros que se llama la prueba, la gente le dice la prueba, pero la gente le dice la prueba, digamos, la isla Caguache ganó esta competencia de remeros y se quedó con la imagen. Fíjense que hoy día esa devoción religiosa está en Río Turbio, está en Punta Arenas, está en Porvenir, está en Río Gallegos, está en Río Grande, está en Comodoro Rivadavia. O sea, hasta allí llegó, ¿cierto?, el imaginario nuestro. Entonces siempre he dicho, la cultura chilote es una cultura que se expande porque el chilote se encarga de llevar su cultura a donde va. Entonces eso es lo valioso de nosotros, que nunca olvidamos nuestra tierra y el chilote siempre quiere volver. Yo creo que Carlos quiere volver, lo noto en Totalmente. sus ojos que quiere volver. ¿Eh? Oiga, Quiere volver. Totalmente. yo trabajé un año, Y yo yo sé trabajé que un va a año en volver. contado, yo trabajé un año en contado ahí al frente, y puta, gran error no haberme dado el tiempo para ir a Chiloé y hasta el día de hoy me arrepiento. Esa es Bueno, un el pendiente que chilote tengo que siempre quiere volver a su tierra, ahora voy a siempre tener que quiere hacerlo volver. con mi hija. Bueno, uno siempre quiere volver, fíjate, siempre quiere volver. Entonces, yo creo que eso es lo importante. Nosotros como gente de Chiloé siempre creemos que, bueno, esta cultura que nació desde la humildad ha logrado una condición muy importante de reconocimiento. Chiloé es una de las zonas más visitadas a nivel nacional, digamos, desde el punto de vista del turismo. La gente quiere conocer esta realidad en que vivimos nosotros, que es una realidad no tan distante a la zona central. Nosotros tenemos tacos todos los días en Castro, es horroroso Castro, con tacos que duran horas y horas y horas interminables, pero por lo menos no hemos dejado de ser chilotes. Por ahí hay un obispo, Juan Luis Ser de Arza, a quien admiro muchísimo, estuvo más de 30 años como obispo de la diócesis de San Carlos de Ancud. Él siempre decía, chuta, ¿cómo podemos enfrentar la modernidad, los tiempos modernos, para que Chiloé no deje de ser Chiloé? Entonces, claro, la manera de que Chiloé no deje de ser Chiloé es que siempre enfrentemos los problemas con el espíritu de la minga, es decir, ayudarnos unos con otros para poder construir un futuro mejor. Y eso es el pueblo chilote, un pueblo hijo del rigor que se ayuda mutuamente para surgir. Y ese ejemplo yo creo que la gente de Chiloé lo ha llevado por todo el país y donde hay un chilote, hay milcao, hay curanto, están todas esas cosas porque la gente lleva su historia consigo, su historia a cuesta. Bueno, sin duda alguna, nosotros aquí, en este humilde espacio, en este cuchitril, como dice Guillermo permanentemente, quisimos abrirlo para homenajear, ¿no es cierto?, a estos héroes anónimos, que a través del tiempo nos hablan y nos dicen, oye, se puede, crean en ustedes, nada es imposible, el ser humano es la copia feliz, digamos, del creador, tenemos los atributos del creador, como hablábamos con Felipe, tenemos un potencial enorme que no se desarrolla simplemente porque tenemos una pobre visión de nosotros mismos. Y esta gente en este preciso minuto está con nosotros, los espíritus de estas personas nos están diciendo se puede, podemos transformar este país, como bien dice, con los elementos que pone Felipe, con la colaboración, con el apoyo, con dejar de lado esta división enfermiza que nos hace muy mal y que no nos permite, en el fondo, disfrutar del hermoso país que tenemos, de nuestra hermosa isla de Chiloé, por cierto, sus características tan propias, como también de otros lugares. No hay que desmerecer ningún otro lugar que pueda haber en este territorio. Y nosotros abogamos desde aquí por justamente porque se produzca esa unión y le dejemos un mensaje probablemente de otro calibre como el que nos dejó la gente de la Goletancud, para que las futuras generaciones puedan tener, digamos, un hito
que les permita creer en el futuro, creer que la vida es maravillosa, creer en la amistad, una institución, digamos, que se ha ido perdiendo desafortunadamente y que nosotros de alguna manera queremos recuperar aquí, recuperar ese espacio maravilloso de la amistad donde no importa dónde sea, no importa qué equipo o qué religión profesen, tú eres mi amigo y yo te acepto tal cual eres y se acabó. Y en las condiciones que sean, tú cuentas conmigo y se acabó. No hay condicionamiento. Por eso este programa se llama El Voto Consciente. Queremos hacer consciente esos elementos que hacen que seamos seres humanos finalmente. Ya estamos llegando, ya llegamos a la hora, así que es buen momento para ir cerrando el programa. Quedaron un montón de cosas pendientes y me encantaría que de repente pudiéramos volver a contar con usted, don Felipe, de repente hacer algo un poco más preparado por parte de nosotros y poder invitarlo para hacer otro programa de rescate histórico. Le dejo Mira, le dejo el tiempo que estime conveniente para que nos diga no, sus mira, últimas palabras. bueno, yo primero que todo quiero agradecerle, ¿cierto?, la posibilidad de poder dirigirme seguramente a la gente que ve tu programa, que lo ven a ustedes, ¿cierto?, y decirles que, bueno, que estos ejemplos de vida son importantes porque con los ejemplos de vida uno construye futuro y eso es lo valioso de todo esto, ¿no? El esfuerzo de esta gente con la hazaña La Goleta en Q significó, digamos, la incorporación de toda una zona, de todo un territorio para el Estado Nacional, que hoy día puede gozar de amplios territorios gracias a esta gesta de toda la gente. Pero yo valoro mucho más a toda la gente de Patagonia, la gente, ¿cierto?, de Chiloé hacia el sur, lo valoro muchísimo, su esfuerzo, su sacrificio, por quedar en una zona tan inhóspita, como también admiro muchísimo la zona del norte, porque también tiene sus complejidades. Y el Chilote conoció, el Chilote fue salitrero, trabajó de carrilano haciendo los ferrocarriles, siempre fue mano de obra, gente humilde, ¿no? Gente que con las manos construyó la Patagonia, como yo digo, y dejó una huella también imborrable en las salitreras del norte, en los puertos de Valparaíso, trabajando de carrilano. No hay hazaña donde no esté el Chilote, fíjate. El otro día discutíamos con un amigo, yo le decía, oye, el 21 de mayo, Eso le en iba a el preguntar. combate naval de Iquique, habían 7 personas de Chiloé, y 3 murieron en combate. Y uno de ellos, oriundo de Castro, Calafate de segundo en la Esmeralda, José María Márquez murió en combate. Esos son los héroes, pues. La gente humilde que se fue y se enganchó, ¿cierto? Y fue a combatir a dar la vida por este país. Entonces, el Chilote siempre ha estado en todas estas cosas, en todas estas cuestiones que uno pueda nombrar de Chile, está ahí presente la gente de Chiloé con su aporte importante, como también lo es este maravilloso país, pues, tan diverso, tan particular, y que uno tiene que querer porque todavía estamos en un paraíso y aprovechemos este paraíso que nos va quedando. Sigamos construyendo este paraíso, ayudándonos en Minga con ese espíritu, no perdamos esa idea de ayudarnos mutuamente, de construir un mundo mejor. Y bueno, un abrazo grande a toda la gente que ve el programa de Chiloé, de esta tierra que nos vio nacer y que nos mantiene todavía hasta el día de hoy. Así que un gran abrazo para toda la gente y para ustedes, su programa. Y encantado, yo volveré cuando ustedes me inviten a ver otro tema interesante de Chiloé. Me gustaría que pudiésemos conversar más adelante sobre el tema tal vez de la famosa Isla de los Muertos en Caleta Tortel, con todo lo que significó esa situación, digamos, de fallecimiento de gente, de abandono, de sufrimiento. Qué bueno que la gente lo conozca y a la gente le invito ver la página del Museo de Castro, hay varios documentales, y a ver algunos de los que están allí, ¿cierto? Porque les van a traer otros recuerdos, les va a gustar también conocer otras realidades, historias de esfuerzo, de sacrificio que nosotros acá estamos llenos. Así que un abrazo grande, sobre todo agradezco mucho esta posibilidad que me dio hoy día el destino de reencontrarme con Carlos después de tanto tiempo. No me imaginaba que habían pasado 10 años. Sí han pasado muchas canas por nosotros, sí han pasado muchas canas por nosotros, Más por pero Carlos ha que por sido una usted. alegría, pero ha sido un día feliz, oye. Se lo dije antes a Carlos, ha sido un día feliz de reencontrarme con él. Maravilloso este encuentro Muchas gracias. y Muchas gracias. me voy muy grato de haber estado con ustedes y gracias a la gente que también está suscrita y ve el canal.
Sí, yo le agradezco mucho, don Felipe Montiel, que nos haya acompañado el día de hoy. Para mí fue una sorpresa este día. Yo creo que, al igual que usted, más para usted que para mí. Eh, pero fue una sorpresa grata. Eh, yo sé que este programa, por, por algún motivo, alguien lo va a ver a posterior, a lo mejor esta semana, a lo mejor el otro mes o el otro año, o quizás cuándo. Pero para los que lo vean más allá, el mensaje, en el fondo son dos mensajes. Uno que el ejemplo que nos da la historia de la Goleta Ancud es un ejemplo de esfuerzo que cualquiera puede hacer. Cualquiera puede llegar a esa instancia si las condiciones y las motivaciones son las tales que a uno lo sometan a esos esfuerzos. Pero los que hicieron eso no son superhéroes, no son superdotados, son gente normal, nacida en esta tierra, entonces cualquiera puede hacerlo. Y eso es una cuestión que tenemos que tener todos claros. Así que ese sería el primer mensaje. Y lo segundo, el rescate histórico es un tema que todos debieran hacer, todos debiéramos estar en condiciones de al menos tener una idea parcial de algún hecho. Y yo hoy me reconocí totalmente ignorante en este tema y ahí eso me produjo molestia, porque es un tema tan importante y sobre todo que, pucha, yo vivía en Punta Arenas y yo partía a comer al círculo de Hijo de Chiloé, no me acuerdo cómo se llama, a comprar milcao y chapaleles, y afuera había una goleta Ancud en bronce, y yo nunca tuve la curiosidad de saber qué era. Entonces hay tanta gente hoy en día que en vez de acudir a esa curiosidad y querer hurguetear un poco más y aprender, se deja de embolinar la perdiz por versiones actualizadas de una historia que nunca fue tal, que como historia de ficción funciona muy bien porque es entretenida, pero tiene muy poco rigor histórico. Entonces es responsabilidad de todos, de cada uno de nosotros, aprender nuestra historia, porque es la única manera de poder nosotros saber más o menos qué es lo que viene. No hay otra manera, no hay adivinación, no hay fortuna, nada. Todos son causas y consecuencias. Y en un territorio físico, las causas y consecuencias nunca son muy distintas a lo largo del tiempo. Así que debiéramos cada uno de nosotros hacer un esfuerzo personal y ir tomando estos ejemplos, aprendiendo nuestra historia y estar conscientes de que las cosas que se viven en un periodo de tiempo nunca son aisladas y siempre tienen una raíz hacia atrás. Muchas gracias, don Felipe. Gracias, Charlie, por el tema que nos presentaste el día de hoy, que a mí me dejó alucinado. A la gente que nos vino a ver en el chat, insisto, a la gente que vea este programa en el futuro, eh, eh, sean curiosos, investiguen, aprendan, busquen información, que ahora es mucho más fácil que antes. Me metí a YouTube y me aparecieron 20 videos de la Goleta Ancud, pero así, como nada. Entonces, por favor, es un esfuerzo de cada uno de nosotros aprender, sobre todo si es de nuestra historia y sobre todo si es un hecho tan importante como el que hablamos el día de hoy. Así que muchas gracias, don Felipe, Charlie, y a la gente que nos vino a ver el día de hoy, gracias por haber estado. Mañana vamos a tener una sorpresa, así que estén pendientes y no se me vayan todavía porque para despedirnos como corresponde detrás de cámara. Nos vemos para la próxima. Chao, amigos. Chao, chao.